No sabe. 3, 2, 1, estancamos. Muy buenas tardes a todos. Les pedimos excusas de parte de la EAI. Tuvimos algunos problemas técnicos el día de hoy. Les pedimos mil disculpas. Nuevamente estamos retomando. Doctor Daniel, qué pena estos inconvenientes, pero nuevamente la sala es suya. Le pido que por favor retomemos desde el inicio, por favor. Ok, vamos por acá. Listo, pues estábamos, ok, vamos aquí. Entonces, les quería compartir unos casos que son casos que tienen unos referentes, puntos específicos que son la dactiloscopia. Más que dactiloscopia, los procedimientos que se hacen de criminalística y que hoy por hoy pues sobre esas diferentes falencias que se han tenido, pues se ha tejido un poco más de responsabilidad por cuenta de los peritos. Y en este caso yo les estaba ofreciendo este link, esta página, que es como un banco de casos y aquí yo lo que tenía abierto, donde tenía una, aquí, donde pues teníamos una serie de sentencias que son en Estados Unidos, pero más que la invitación a ver respecto a la legislación extranjera, es ver qué procedimientos se realizaron por cuenta de los expertos allí. Entonces, en este caso, la recomendación es pues ingresar. Una vez ingresemos, pues hacemos un análisis y ahí miramos cómo en años anteriores hemos tenido diferentes momentos en los cuales la criminalística y específicamente a la dactiloscopia, la identificación por huellas dactilares, que es lo que estamos refiriendo en esta conferencia, pues hace pues que el sistema falle, el sistema judicial. Tenemos acá, les estaba explicando acerca de este caso en el 2007, en donde el perito va a conocer el caso, hace interpretación de los hallazgos, de los elementos probatorios que están allí en el lugar, entre ellos las huellas dactilares, y realiza un procedimiento lejos de los protocolos y los procedimientos, o más bien las directrices, las guías que obedecen al proceso mismo de confrontación dactilar y obviamente del tratamiento de una evidencia tan importante como son las huellas dactilares. Por acá, otro caso en donde una vez estaba allí el perito en audiencia allá en el estrado judicial, pues la única conclusión que dio era sencillamente, no, confíen en mí, yo soy el perito, yo soy el que sé cómo fueron los procedimientos, no hace falta tener en cuenta un nivel, un primer nivel, un segundo nivel o tercer nivel de análisis en las huellas dactilares, porque no, sencillamente yo soy el perito y le estoy dando fe que esa huella pertenece a la persona que se está acusando en este momento. Algo así era el concepto. Entonces veíamos que teníamos diferentes casos en donde la responsabilidad de los peritos en huellas dactilares pues estaba supeditada siempre a las faltas que se cometían por cuenta de la persona, más no del sistema. Por acá en 1997, ya hace bastante tiempo, hubo un caso en Escocia en donde la detective, en este caso, pues fue acusada por un delito de perjurio, toda vez que el procedimiento que realizó pues fue lejos de toda directriz y de toda normativa para poder ser analizada la prueba misma y llevada a una audiencia. Más que llevar la audiencia, llevar la prueba a la audiencia, pues hacemos referencia a que en este caso lo que necesitamos es aportar un soporte para que el operador judicial pues tome decisiones sobre el caso. Obviamente sobre estas huellas pues debieron haberse realizado un mejor análisis, un mejor estudio, un buen cotejo, una buena aplicación del método científico. En este caso aplicamos el método acerca de lo que estamos analizando y
la respuesta pues no fue la mejor. Esto fue un segundo análisis que se hizo, una revisión. Acá también por cuenta de los expertos de la IAI en su momento hicieron una revisión aplicando pues los métodos, el método científico y pues llegaron a una conclusión muy diferente. Es decir, en ese momento la perito emitió un dictamen completamente erróneo. Obviamente faltando a todos los procedimientos, faltando a todos los, las directrices y todas las normas que deberían aplicarse para el procesamiento de una huella. Entonces, si nosotros tenemos una justicia, independiente en el país donde estemos, si nosotros tenemos una justicia que abandona los procedimientos, que abandona la tecnificación de la criminalística y la forma de hacer investigación, y al mismo tiempo, si nosotros tenemos una falta de capacitación en nuestros peritos, pues vamos a tener errores judiciales que van a ser de alta consideración. Vuelvo y reitero, en manos de un perito están la libertad y las demás virtudes y las virtudes que tiene una persona. Y es así. Otro caso que pues no nos podemos desligar de ese caso, estamos hablando del caso del tren de Atocha, donde se hizo un procedimiento, un revelado de una huella de una superficie, se obtiene una latente, una impresión latente, se hacen unos primeros estudios y los primeros análisis apuntan a que esta persona es el presunto responsable, de estos hechos. Es el presunto responsable de estos hechos y en primer lugar, pues se va a cuestionar, obviamente, una presunta participación de este señor, Brandon Mayfield, quien es responsabilizado inicialmente de esos hechos, de haber ayudado, de haber participado materialmente en el caso del tren, en la bomba que fue el atentado que se realizó a las líneas férreas, al tren. Ya posteriormente se da el caso en donde pues tenemos una primera latente, se hace el primer análisis. Obviamente, antes de llegar a hacer conclusiones a priori, tal vez como ustedes lo están viendo allá en la pantalla, pues uno dirá, bueno, sobre esta impresión latente, pues hacen falta infinidad de información. Hace falta información vital como las calidades, realmente qué tipo de dactilograma, qué tipo de huella es. Esta latente fue obtenida de un plástico, en donde pues dio una primera afirmación, un primer positivo, un primer resultado en el cual pues se llegó a la primera conclusión que era Brandon Mayfield. Obviamente este señor continuó con su defensa y al realizar en su proceso sus diferentes demostraciones en las cuales él aportaba como prueba y él indicaba que él no estuvo para el día de los hechos en ese lugar, que esa huella no pertenecía a él, pues se llevó a un siguiente estudio, un siguiente análisis, donde tenemos esta otra impresión. Tenemos esta otra impresión. Entonces, se da con otra, ese cotejo se realiza pues aplicando un poco más la técnica, el método ACEP, el método de análisis de una forma un poco más responsable, más dedicado, un poco más analítico el procedimiento y se va con la conclusión de que esa huella pertenece a este señor. Entonces, policía científica lo identifica, ¿sí? Lo identifica y a este señor pues ya una vez se capture, se da el procedimiento, el proceso mismo, obviamente pues ya se logra demostrar que la persona inicial no fue el responsable, Brandon Mayfield no fue el responsable de haber implantado esa huella, perdón, esa bomba allí, ese artefacto explosivo allí. Si miramos, sí hay similitudes en las impresiones.
y por más que existan unas similitudes en las impresiones latentes, por más que se parezcan, no podemos lanzar una conclusión a priori, una conclusión inicial, una conclusión, no, sí, claro, puede ser el mismo tipo de dibujo dactilar, sí, puede parecer del mismo patrón, pero llegar a un análisis y concluir que se trata de las dos al tiempo, no podemos llegar hasta ese resultado. Por eso, lo más importante, una vez se hace el análisis de todos estos casos y otros casos en lofoscopia hay bastantes, son numerosos, casos en los cuales se dan a conocer errores y vamos a analizar la mayoría de esos errores, no son sistemáticos, son errores humanos, errores en los cuales el cansancio de los peritos, el favoritismo o buscar ese protagonismo, pues nos lleva a trabajar bajo presión y los peritos emiten un dictamen, emiten una conclusión que muy seguramente va a ser errónea. Entonces, el mensaje también está dirigido a que hagamos una muy buena labor, hagamos un buen análisis, pero siempre teniendo en consideración todos los parámetros que establecen las diferentes entidades locales, regionales o incluso internacionales. El caso del SweetFast que establece todas las directrices y todas las orientaciones en aras de poder hacer un buen análisis de este tipo de características con huellas latentes. Algunos errores potenciales que se tuvieron en algunos casos, esto es como unas conclusiones de un estudio que se realizó. Los estándares para identificación eran inestables, no teníamos unos parámetros específicos para hacer ese análisis, pese a que teníamos directrices de Interpol, pese a que teníamos diferentes literaturas de diferentes fuentes que han hecho, han contribuido a que la criminalística pues siga perdurando, pues nos hemos llegado a cuestionamientos en los cuales realmente nosotros como parte del proceso de la investigación criminal, parte de todas las diferentes pericias que se dan en la criminalística, nos llegamos a cuestionar, bueno, ¿qué tan efectiva es la técnica de investigación que aplico? ¿Qué tan efectivos son los parámetros que yo aplico para llegar a una conclusión pericial? Realmente estamos, ahí sí vemos una discusión que tuvimos en el siglo pasado, hablo de lofoscopia específicamente, de huellas dactilares, donde nos cuestionábamos, ¿realmente qué somos? ¿Somos una técnica? ¿Es un arte lo que hacemos? ¿Es un oficio o es una ciencia? Entonces, las consideraciones fueron diversas. Fueron criticados duramente la participación de la lofoscopia o las huellas dactilares, el análisis de las huellas dactilares como uno de los elementos de juicio para que un juez o para que la autoridad emitiera una sentencia. Entonces, todo esto nos llevó a que en el mundo tuviéramos diferentes intenciones de mejorar el tema y poder llegar a realizar una serie de métodos y prácticas que fuesen universales, que fuesen para todos universales. Entonces, esto va de la mano incluso con el desarrollo, con el desarrollo de una técnica que hemos conocido desde siempre, el conteo de los puntos, contar características, puntos característicos en común. Los países han llevado este método numérico a tal punto que internamente en sus directrices regulan que para una identificación tendrían que darse 7 puntos, tendría que darse 10 puntos, 12 puntos. Por allá había un documento donde en Francia llevaron a cabo un análisis con 26 puntos.
Otros países no se fijaron tanto en la cantidad de puntos en un solo dedo, en una sola latente, sino también en muchos otros aspectos. Entonces fue un pensamiento un poco más amplio. Y todo eso nos llevó a que hoy en día pensáramos en el análisis de la huella, no solamente por los puntos característicos o no solamente porque tenemos que hacer la identificación basada en algunos pequeños o en algunos pequeños detalles, esas minucias, sino que tenemos que pensar de una forma holística, mayor, de una forma macro, de una forma, de una circunstancia mucho mayor para poder atender una identificación de una persona. Y es que aquí es relevante mencionarlo, es una identificación lo que estamos haciendo. Y entonces, con esa identificación no se puede dejar al azar un punto característico o de pronto una arista o una circunstancia que tal vez no la tenga en cuenta porque no me parece importante. Entonces, ante esos eventos, pues se llegó a la conclusión que necesitamos hacer uso de una serie de técnicas, o más bien de técnicas, más bien un método, pues que ese método se ha apoyado desde el área científica. Entonces llegamos a este punto, al método ACEP. El método ACEP como tal no es algo novedoso, no es algo que se esté implementando apenas de hoy en día, no es de este siglo. El método ACEP por allá se empezó a analizar en Estados Unidos en el año 69, en el año 59. Edgar Hoover ya hablaba de poder interpretar huellas de una forma holística, de una forma mayor, es ir más allá de los puntos. Si yo no tengo X cantidad de puntos característicos, si yo no tengo 10 puntos característicos, 7 puntos característicos, pues no voy a poder hacer la identificación. Y aún así el perito, y de pronto los colegas que me acompañan, aún así el perito se va a dormir ese día a su casa, se va a dormir con la sensación de que esa huella sí pertenece a la persona o al sospechoso del cual él cree sí es el responsable. Pero ¿qué sucede allí? Pues tenemos una limitante. El número de puntos característicos no me alcanza, no me alcanza. Entonces, como tampoco tengo herramientas normativas o tampoco tengo herramientas que sean un poco más técnicas, pues voy a llegar a una conclusión que voy a darla inclinando el resultado negativo, sabiendo que definitivamente sí hay una correspondencia, sí hay se trata de la misma persona. Entonces, muchas veces los peritos hemos experimentado esa sensación y muchas veces al llegar a ese punto, nosotros hacemos que el método como tal pues entre en duda. ¿Por qué? Porque nos basábamos solamente en este. Solamente nos limitábamos a contar puntos. Eso era lo que hacíamos, solamente para contar puntos, eso es lo que hacíamos. Pero entonces, con este método que pues ya ha perfeccionado y hoy por hoy está siempre en una mejora, hoy por hoy está siempre en una mejora, hablamos del método ACEP. Como tal, este método ACEP tiene un significado para cada letra. La A obedece el análisis, la C para la comparación, en el caso de la evaluación, y aparte tenemos la V que es la verificación. Algunos inicios que se dieron con este método solamente iban hasta este punto, que era solamente el ACE, así empezó, el ACE, era el análisis, comparación y evaluación, nada más, nada más. Pero también surge la verificación que se realiza de manera ciega y se hace por independiente. Listo. Ok. Por acá vamos a hablar de la primera fase, que es el análisis. Cuando hacemos un análisis en el método hacer, pues hacemos referencia a unas características de la impresión, pero esa primera característica, primera evaluación que yo realizo es revisar y mirar con qué
características cuenta esta impresión? ¿Será que tiene atributos suficientes para poder hacer una identificación? Entonces, tendría que hacer ese análisis, tendría que revisar de una manera muy integral la impresión. Tendría que hacer un análisis en el cual voy a referir puntos focales, voy a referir de pronto qué tipo de dactilograma es, voy a medir qué tipo de si es un caso una revelada, una impresión revelada tipo latente, en qué tipo de superficie fue revelada. Tendría que verificar si está completamente una impresión limpia, una impresión completa limpia, para poder hacer un cotejo posterior de manera diáfana, de manera diáfana. Hola. Hola. Ok, doctor, qué pena. Hacemos una pequeña pausa. Eh, para todos nuestros acompañantes y participantes del día de hoy, nuevamente reiteramos un saludo. El día de hoy nos encontramos con el doctor Daniel Rivera. Doctor Daniel, como ha llegado nuevos participantes, nos gustaría que nuevamente nos hiciera una corta presentación acerca de su trayectoria mientras retomamos el tema. Muchas gracias. Ok, bueno, yo les estaba comentando hace un momento que soy un servidor, cuento con mi formación en Derecho, soy abogado, también soy retirado, en uso buen retiro de la Policía Nacional de Colombia, institución donde laboré por 21 años y pues allí allí realicé diferentes estudios en cuanto a la pericia. En cuanto a la formación o experiencia también en el área académica, también soy docente universitario, apoyo las diferentes investigaciones que se dan en el área de cualquier área del derecho y específicamente en el penal y lo que está relacionado con la criminalística, la investigación criminal. Como tal, estamos compartiendo hoy una conferencia relacionada con el método ACEP, que es el análisis que debemos hacer para las huellas dactilares. Básicamente eso. ¿Qué más les comento? Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Doc, te escuchamos. Ok, ok, Se fue perfecto. tu ¿Continuamos? diapositiva. Sí, se fue tu Listo. diapositiva. Qué pena contigo. Ok, Nuevamente. listo. Entonces, íbamos específicamente hablando las generalidades de ese análisis. Entonces, es el primer paso, el primer punto. En ese primer paso, yo debo tener en cuenta unos atributos que debe tener la impresión, la huella. No solamente la primera que voy a comparar, la primera que voy a cotejar, sino posteriormente tendría que mirar la otra, es decir, tendría que analizar las dos. Situación, tengo una huella de procedencia de un contrato, vamos a investigar una estafa. En ese contrato hay una huella, tiene rodamiento, está en tinta, tiene buenas características para ser analizada, pero el punto específico del análisis no solamente es mirar una huella, tendría que mirar
la otra huella, es decir, la muestra patrón, por la cual voy a realizar la comparación. ¿Dónde se encuentra esa muestra patrón? Fácilmente yo la voy a encontrar en los archivos de los registros civiles, en los registros, en las registradurías. También, si tengo la persona y puedo tomar llamámoslo sospechoso, por decirlo un poco más general, el indiciado, ese sospechoso, si yo tengo de pronto la huella de esa persona, pues para compararla ahí mismo. Es decir, no solamente basta con evaluar una sola huella, tengo que mirar las dos, porque finalmente todo este proceso va a dar a comparar dos huellas, un par de huellas. Dentro de ese análisis tengo que hacer una calificación de forma estándar. ¿Cómo así de forma estándar? Refiero acá sobre los puntos focales, las características que tiene la forma de los dibujos. Lo primero es saber qué tipo de dactilograma es. Dependiendo del sistema que estemos analizando, si es un sistema Bucetich, entonces si es un monodelto, si es un bidelto, adaptado al sistema Dolores Aguilera, claro, o si de pronto es un sistema Henry canadiense, si se trata de un verticilo, un doble presilla, si es una presilla, si es un arco, si es simple, el tipo de dibujo que sea. Y tendría que mirar ambos. Cuando yo tengo los dos dibujos ya listos para hacer el análisis, tendría que hacer esa primera cualificación. Tendría que hacer esa primera cualificación. Obviamente tendría que mirar las interpretaciones y las posiciones en el sustrato. En el sustrato queremos decir en el elemento. No es lo mismo tratar un libro que tiene diferentes texturas en el papel a tratar tal vez una botella o un vaso. Son superficies distintas y ya haciendo el proceso de revelado de huellas latentes, pues ya tendría que calificar por dónde, qué tipo de técnica utilizar y a qué tipo de manera específica de obtener esa latente, pues puedo optar. En este caso, voy a mirar qué posición tiene en el soporte. ¿Está bien ubicada? ¿Será que está inclinada? ¿Será que está completa? ¿Será que no? E incluso en SweetFast nosotros vemos que dentro de este análisis lo que voy a tener en cuenta indudablemente es que hay ciertas variaciones que se dan entre dos impresiones. ¿Por qué ciertas variaciones siendo la misma persona? Porque la piel es elástica. La piel es elástica y la posición, la presión que se da sobre la superficie no va a ser igual siempre. Incluso esta diferencia la puedo notar a pesar de tener una captura en vivo, un sistema biométrico para captura en vivo, yo voy a notar que la presión que se va a ejercer sobre la placa, sobre el vidrio o la placa, el lector, el dispositivo que va a captar la huella, pues va a tener unas variaciones. Esas variaciones pues son controlables, son variaciones que son permitidas porque la piel es elástica. Por esa razón se puede dar. Entonces aquí tengo unos niveles de análisis y esos niveles de análisis yo tengo que compararlos, tengo que revisarlos desde el primer paso, desde la comparación inicial que estoy haciendo. Entonces voy a basarme en tres niveles, esos tres niveles de análisis pues refieren en el primero qué tipo de dibujo es de forma global, de forma general. ¿Qué clasificación aplica en este caso? Y es más, si este dactilograma puede tener un seguimiento de crestas, pues en cuanto al seguimiento de crestas, si tiene un conteo de crestas referente al conteo de crestas, si en este caso yo tengo los diferentes tipos de deltas, pues también tengo que calificarlo, pero todo esto lo hago de manera general. Importante y sería buenísimo, sería muy provechoso para la técnica para las diferentes técnicas de revelado de huellas, en donde en un lugar de los hechos todas las impresiones las encuentre así, completas, con todas sus regiones, con la región marginal, con la región nuclear, con la base, con todas las áreas, estilo película. Yo les digo muchas veces a mis colegas estudiantes, les digo,
Ya quisiera uno encontrar las huellas como resultan en las películas, salen completas, pero resulta que en la realidad no es así. En la realidad se encuentra un cuarto de esa impresión o media impresión de estas y sobre esa tendría que hacer el análisis. Es más, este análisis también aplica para esa condición de huella. En el segundo nivel, pues vamos a tener en cuenta las características de la ubicación topográfica y morfológica de las minucias o de los puntos característicos. Voy a mirar también en este segundo nivel no solamente el dibujo en general, sino voy a analizar las crestas. Cuando inicia una cresta, todo su recorrido, qué formación tiene, qué terminación tiene, qué característica me va a generar. Y recordemos, no sé si lo dije por el otro canal, pero recordemos que cada país, cuando hablábamos de un sistema de conteo de puntos, antes de llegar a este método, pues teníamos una serie de puntos que ya estaban preestablecidos. Entonces, habían países que regulaban 10 puntos, 7 puntos, 26 puntos, 23 puntos. Dependiendo de los puntos que fuesen aceptados para cada país, pues eran los que se buscaban y de esa forma se analizaban. Este era el segundo nivel que nosotros hacíamos, que era esa comparación, ese charting, esa comparación. Y hoy por hoy, pues las circunstancias han cambiado. Ya nosotros no referimos el trabajo del análisis a través de la lupa, del magnificador clásico, pues el más básico, pues algunos todavía tenemos herramientas como esta, lupas como esta, una herramienta como esta, pero hoy por hoy, para hablar de un nivel 3, ya no me interesa hacer el sentido por el cual corren las crestas, ya no me interesa hacer ese sentido, ya me interesa mirar qué tienen las crestas y por eso pues nos basamos ya en equipos un poco más tecnológicos, un poco que faciliten un poco mejor el estudio, el análisis, porque dan una ambientación mucho más macro. En este caso, no me interesa ver qué tipo de figura me está formando, qué tipo de punto característico, sino también voy a ver específicamente qué tiene las crestas y entonces allí nos vamos a encontrar con poros, el grosor, las formas de las crestas, la ubicación de esos poros o esos acrociligios o esos poros específicamente en la cresta. Y todo esto se hace siempre esperando comparar el poro o provenientemente las diferentes formaciones que se dan de los poros, uniendo entre 3, 4, 5 crestas de una impresión comparada con la de la otra huella dactilar que tengo para comparar. Tienen que ser exactamente iguales. Ellas deben estar exactamente iguales. La ponderación debe ser igual. ¿Por qué razón tendría que dar así? Porque estamos hablando de la misma persona. Por esa razón. Entonces, para llevar un poco más en detalle los diferentes análisis, pues vamos a hablar primero de la calidad y la cantidad de información presente en un dactilograma. Eso es nivel 1, es de forma general. Vamos a desplegar de la ayuda anterior, vamos a desplegar todo el desarrollo de cada tema de ellos. Entonces, lo primero es qué cantidad y qué calidad de información tenemos. ¿Será que tenemos una impresión dactilar completa? ¿Será que está la mitad de la impresión? ¿Será que tenemos esa impresión dactilar y tal vez me hacen falta ciertos detalles como el núcleo? ¿Será que me hacen falta otros detalles para analizar, tales como una región marginal o una basilar? Toda esa información debe ser apremiante y debe ser, desde luego, analizada desde la calidad y la cantidad de la información. Mientras más amplia sea la impresión, es más rica en características, más rica en cantidad de elementos, pero eso no significa que tengamos una suficiente calidad y aquí las cosas pueden variar, acá la circunstancia puede variar. El flujo de las crestas en general, es decir, qué corriente tenemos de las crestas. Yo por ahí más abajo, más adelante, vamos a ver algunos detalles
pequeños detalles que debemos analizar al momento de hacer un primer nivel, tales como las características de las crestas debajo de los deltas, la ubicación misma del delta, cómo es el comportamiento de las crestas, qué inclinación puede tener dependiendo la región, si es una región marginal, superior, en fin. El tipo de dactilograma, entonces ya tenemos por acá, ya tenemos la calidad, ya tenemos las crestas en general y vamos a hablar del tipo de dactilograma. Claro, si el dactilograma está completo o no, si tal vez está a la mitad la huella. Tenemos también si hay presencia de cicatrices, que este elemento es muy importante para hacer la diferente individualización que se da, muy importante para poder llevar a cabo este mismo proceso de comparación futura. Es el siguiente paso. Y obviamente no nos podemos alejar. Acá nosotros podemos excluir de una vez, podemos generar una exclusión de la impresión de una vez. ¿Por qué razón? Porque si desde este primer nivel yo alcanzo a notar que son dos huellas diferentes, dos tipos de dibujos diferentes, un arco, lo voy a comparar con un verticilo, con esa gran diferencia, yo puedo emitir de una vez la exclusión de esa huella, de esa persona. Entonces vamos con esa exclusión. Permítame aquí, cambiamos. Ok. En el nivel 2 vamos a hablar de los emplazamientos. ¿Ese emplazamiento qué es? Es hacer la comparación. Muchos lo llaman el charting. Algunos también lo llaman, bueno, y de hecho acá en Colombia se le denomina mucho así con la confrontación. Esa confrontación, ese charting, esa comparación, ese cotejo, pues realmente es una comparación de características. Ya sé desde el nivel anterior que pertenecen al mismo tipo de dibujo. Ya sé que hay similitud en los deltas núcleo, tal vez. Ya sé que estoy haciendo una comparación, un análisis de dos huellas que al parecer pueden tratarse de una misma persona. Hasta ahí, eso es todo lo que sé de primer nivel. No estoy generando exclusión porque todavía tengo duda. Tengo que seguir con el siguiente paso. El siguiente paso, ¿a qué me lleva? Me lleva a establecer la presencia de los puntos característicos y la ubicación de los mismos. Minucias que vemos en diferentes países o vemos que hay diferentes directrices que nos indican, por ejemplo, el gancho, el de vuelta, bifurcación, trifurcación, gancho, la convergencia, el ojal grande, ojal pequeño. Todas esas características que a nivel de cada país van a tener unas consideraciones y unas aceptaciones que serán propias en cada país, pues acá vamos a tener en cuenta no solamente la presencia de esas características, sino el emplazamiento de las mismas, es decir, el charting, la comparación, decir que una impresión es igual a la otra, porque coinciden en toda su ubicación topográfica y obviamente la ubicación, no solamente topografía, sino la morfología de esas características están coincidiendo entre una impresión o una huella frente a la otra. Esta me puede generar también una exclusión. Y cuando me refiero a una exclusión, dicho de una forma muy sencilla, estamos hablando de una negación para decir que es la misma persona. Es decir, este resultado me excluye a esta persona de la otra. Entonces estoy diciendo con esa exclusión de que esta huella que estoy analizando, la que me llegaron del lugar de los hechos o la que me llegaron en un documento producto de una estafa, en un cheque, en un título valor, en una notaría, perdón, en una escritura pública, no coincide, no es la misma persona, está excluida, se está excluyendo. Si tengo estas características y si tengo la identificación allí, voy por la mitad. Si tengo esta identificación, tengo esta referencia, entonces puedo pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel ya es un nivel 3, que es un poco más avanzado. Entonces,
Aquí ya no me interesa saber si estamos hablando de un ojal, si estamos hablando de una bifurcación, una convergencia, es decir, cualquiera de esas características que vimos en el nivel anterior. Acá lo que me interesa es hacer el seguimiento a la cresta y ver qué formaciones propias tiene esa cresta. Formaciones específicas que pues dan fe de la aparición de acrosiringios o poros, la posición de los mismos, la forma de los poros también se analiza. Obviamente esas crestas como tal tienen unas características en cuanto a sus bordes, el comportamiento que tienen esas crestas respecto al papel y versus la tinta. Porque si estamos hablando de un sistema en el cual estamos haciendo una toma de una impresión con tinta, que es diferente a la captura en vivo que se hace con un sistema biométrico, en ese caso de la tinta, tiene un comportamiento específico en el papel, en la pasta del papel. Entonces, esos detalles yo tengo que conocerlos previamente. También respecto a la formación de las crestas y algo relacionado con la poroscopia, es decir, posición, la identificación, todo lo que está referenciado a los poros, a los poros. Y desde luego debo tener en cuenta que acá se puede identificar o se excluye una persona a través de este nivel 3. No es de uso general, no todos los países aplican nivel 3. De hecho, Colombia está en un momento transicional en donde estamos adaptando el nivel 3 de lleno para nuestras confrontaciones y como apoyo a nuestros peritos, a nuestras diferentes prácticas periciales que se hacen en torno a las huellas dactilares. Pero no es desconocido para nosotros. Los peritos nuestros conocen del nivel 3, conocen de buscar esas características porque hace parte de uno de los pasos del método científico, del método ACEP, y este nivel 3 pues no es desconocido y obviamente nosotros no somos indiferentes a hacer ese tipo de análisis. Todavía hay cierto recelo a nivel regional, lo hablo en general, por muchos países, en el caso de los países latinos, a aplicar este nivel 3, toda vez que el operario judicial, la autoridad quien emite las sentencias, el juez, muchas veces tiene todavía en duda la aplicación de este soporte o no. ¿Qué dice la comunidad técnico-científica? Que es donde realmente nos tenemos que basar. Sí, claro, se puede aplicar y hoy por hoy tenemos directrices en nivel 3, por ejemplo, lo que se referencia con, en el caso de SweetFast, que es esta página que les estoy mostrando allí. Estas son las directrices que hay, las consideraciones de la comunidad técnico-científica que se dan a nivel mundial. Lo que reposa de los estudios, el resultado de los estudios, lo que reposa de los antecedentes y demás acerca del desarrollo de estas pericias, pues están apoyados por SweetFast. Entonces, como IAI, no podemos ser ajenos a la aplicación de estos parámetros, de estos estándares. Al igual, estos están alineados y tienen muchas consideraciones que están alineadas, por ejemplo, con lo que emite Interpol. Como tal, Interpol también sus pronunciamientos acerca del nivel 3. Es que el nivel 3 no es desconocido. De hecho, porología tampoco es algo de este siglo ni del siglo pasado. Porología se viene tratando hace mucho tiempo. Entonces, ha sido más bien parte de la construcción de nuestro sistema, nuestro método de estudio, nuestro método de análisis, llegar a este punto. Por esa razón, yo les complemento acá. Por esa razón, yo les complemento con este tipo de análisis, donde yo les estaba diciendo, no es solamente analizar del nivel general, acá, no es solamente analizar el nivel general
qué tipo de impresiones y qué formaciones tiene. Si tal vez tiene un núcleo que tiene una manera circular, no es solamente hacer ese análisis. Tampoco es hacer un acercamiento suficiente para decir, yo tengo puntos característicos acá y acá me sirve hacer ese análisis con esos puntos característicos que yo tengo acá, las minucias que tenemos para hacer ese análisis. No, señor. Tenemos que ir un poco más allá y tenemos que calificar las crestas, la formación de las crestas, la ubicación de poros, la ubicación de esos poros, desde luego la interpretación de esos poros de forma tal que sea de lo más general a lo más particular. Aún así, a este tipo de aproximaciones, pues se debe analizar por aparte el poro, la formación de los poros, porque cada poro tiene una ubicación específica en una cresta, en una impresión dactilar. Entonces, ya pasamos a ser esos dactiloscopistas o a ser esos lofoscopistas o estos analistas de huellas, dependiendo como nos vamos a tener referido en cada país. Ya pasamos de ser unos analistas de escritorio, es decir, ya no solamente es con la lupa o el magnificador tradicional, sino que ya tenemos que hacer uso de otros elementos como los estereoscopios para poder hacer un análisis mucho más profundo de las diferentes características que tiene la piel de fricción, en este caso las huellas dactilares que estamos analizando. No sé si de momento tenemos preguntas o de pronto tenemos alguna apreciación por cuenta de los participantes. Sí, doctor Daniel, claro que sí, tenemos una inquietud. Por aquí nos pregunta Marlon Ríos, nos hace la siguiente cuestionamiento. En el caso de una huella sobrepuesta sobre otra, ¿se puede hacer algún tipo de análisis? Bueno, interesante pregunta. Hola, interesante pregunta. Existen equipos, existen diferentes tecnologías que hacen que una impresión que esté superpuesta sobre otra se puedan separar. Precisamente hoy respondí una pregunta parecida. La conclusión es la siguiente. Por más tecnología que tengamos, por más avance, por más sistema biométrico, por más máquinas que tengamos, siempre se requiere la revisión y la aprobación de un experto. Sí, se pueden hacer, se pueden separar, hay equipos que así lo hacen. Por más que sea ese resultado de esos equipos, siempre tiene que ir con el visto bueno o tiene que ir con el análisis del perito. Es decir, por sí sola no me genera un match, no me genera un hit. Es decir, toca siempre hacer uso de la máquina y el experto es el que toma la decisión, el analista. Ok, ¿Qué otra muchas pregunta gracias. tenemos? Discúlpame. ¿Qué otra pregunta tenemos? Tenemos otra pregunta, nos la hace Andrea Arias. Uh-huh. Cordial saludo. ¿Qué margen de error tiene la dactiloscopia en porcentaje, teniendo en cuenta el error humano más la falta de la aplicabilidad del nivel 3? Bueno, hablar de que el nivel 3 sea conducivo al error o más bien del método ACEP por no hacer aplicado el nivel 3, no significa de que tengamos un error, un parámetro, un error mucho mayor. No, lo que estamos haciendo acá es sencillamente protocolizando diferentes pasos que nosotros hacemos como analistas, como expertos, los estamos protocolizando. Si nosotros llevamos todos los pasos, la secuencia del método, el paso a paso, si nosotros lo hacemos de forma adecuada, se disminuye el porcentaje del error humano. Claro está, esto, igual esta presentación es básica, es más informativa, pero conforme a la aplicación del método vienen una cantidad de elementos que debemos tener en cuenta. Ejemplo, la formación del perito. Y hay normas ISO que se encargan de esa formación, de estandarizar la formación de un perito, así sea el ofoscopio.
Entonces, eso hace que el nivel de error pues disminuya. Obviamente, pues como tal, esto es una ciencia y la ciencia siempre tiene normas que van tendiendo a cambiar, van a generar cambios. Entonces, una ley desaparece hasta que llegue otra y la reemplaza. Siempre esos son unos elementos de la ciencia. Eso ocurre con estos métodos, pero hoy por hoy, antes hemos mejorado, se ha disminuido el porcentaje de error en los dictámenes periciales. Entonces ya Ok, tenemos un tribunal o tenemos un juez que toma unas decisiones mucho más confiado, con un soporte mucho más estable porque está bajo el umbral de una ciencia. ok. Bueno, tenemos esta última pregunta y para dar continuidad Listo. con el tema. ¿Un poro puede no ser visible en un estudio de la huella y en otro sí? Sí, efectivamente. Lo que sucede es que el poro hace parte de un sistema tegumentario y el poro hace las veces de una válvula que abre y cierra para poder Ok, segregar grasa y para poder segregar agua, líquidos y grasa. 98% de agua, 2% de grasa. Eso es una latente de forma estándar. Entonces, dependiendo del estado anímico, hace que el poro o el acrosiringio esté más abierto, tenga una mayor abertura y en otro momento no. Y en otro momento no. Incluso, no es el caso acá de citarlo, no es lo que estamos atendiendo acá de momento, pero pues es bueno traer acá a colación un caso en Colombia donde se hace un análisis porque una persona está cobrando una pensión y tiene falange la persona del titular, el titular falleció y esta persona lleva el falange, un familiar lleva el falange y con el falange pone la huella todos los días allá, cada mes a cobrar la pensión, a cobrar la mensualidad. Un análisis llega, dice, en primer nivel, esa es la misma huella. Primer nivel, la misma huella, no dice perfecto, es la misma huella, es la misma persona, diría. Segundo nivel, los puntos característicos coinciden. Entonces, hay emplazamiento y los puntos característicos coinciden. Uno dice, bueno, perfecto, vamos bien. Pero en un tercer nivel vemos que no hay poros. Y no hay poros. Y tiene razón de ser. Cuando fallece la persona, pues como todo su ciclo vital ya finaliza, obviamente no hay sistema tegumentario, no hay sudoración, no hay exfoliación de la piel, no hay algún comportamiento vital, no hay circulación, no hay poros que estén completamente abiertos. Casi todos quedan ocluidos. Entonces sí es posible encontrar en una huella que tenga un poro tal vez abierto y el otro no. Por eso es necesario hacer ese análisis de porología. Ok, contesté las ok. preguntas, seguimos. No, señor, puedes dar continuidad. Muchas gracias. A Ok, todos los que han participado con sus preguntas, también les agradecemos mucho. ok, listo. Entonces, vamos por acá. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando tengamos una impresión, una huella? Entonces, lo primero es la superficie o el sustrato. Una superficie o el sustrato. Vamos aquí que se vea, que se note un poco más. Entonces, lo primero es una superficie o el sustrato. Lo segundo es mirar qué tenemos presente allí, si tenemos líquidos o tenemos grasa de la latente, si fuese latente. Pero también esta condición puede cambiar a una base que sea de tinta. ¿Por qué una base que sea de tinta? Porque yo vuelvo y reitero, no puedo hacer referencia siempre a que son huellas latentes. Yo puedo tener casos criminales, casos investigables, en donde no solamente tengo latentes de un lugar de los hechos, sino también tengo documentos donde el presunto delincuente puso su huella allí con tinta para cometer algún fraude, algún tipo de delito, hurto, en fin, dependiendo cómo lo estén manejando la normatividad interna de cada país de manera penal. Entonces, esto va acompañado también si hay un método de fijación, puede ser a través de la fotografía misma
o a través de la fotografía o a través de la cinta, porque podemos tener también, en el caso de la cinta, también podemos tener esta característica. Entonces, podemos hablar también de cinta, o puede ser también una fotografía, puede ser a través de fotografía. Tenemos que dar una primera cualificación. ¿Tengo primer nivel? Ok, me sirve. ¿Tengo segundo nivel? Me sirve. ¿Puedo tener opciones de un nivel 3? También me va a servir. Al mismo tiempo, voy a mirar si hay elementos que no corresponden a la huella dactilar, no pertenecen a la huella dactilar, pero en esa huella dactilar, pues yo puedo ver otros atributos diferentes que son propios de la huella, pero voy a encontrar elementos que no pertenecen a ella, entonces tengo presencia de artefactos. Es decir, que es artefacto, me refiero a aquellas impurezas, aquellos elementos que no hacen parte de la huella, que no son originales de la impresión, artefactos que me generan porque tal vez tiene exceso de tinta, entonces se me genera, de pronto está empastada, tiene de pronto un exceso de tinta, no me deja ver muy legible esta parte. Artefactos porque tal vez tiene presencia de polvo, si estamos haciendo el trasplante, por ejemplo, con una cinta, en el caso pues de las huellas que se obtienen de lugares de los hechos. Artefactos porque tal vez está rasgado el papel y toda esta parte me hace falta. Esos son artefactos, son elementos que no pertenecen a la huella. Ahora bien, la distorsión. La distorsión va encaminada a generar ciertas diferencias, en cuanto al orden de las crestas. ¿Por qué se puede dar eso? Ejemplo, es una superficie que tiene moldes, una superficie moldeada, me va a distorsionar la impresión, me distorsiona la impresión dactilar en ese momento. Entonces, tengo que mirar, calificar esa distorsión. Tengo que revisar la presencia de este elemento, target. Ya les voy a explicar qué es eso. El target como tal es una punto característico sobresaliente sobre los otros, y ese punto característico es el más relevante, el que más me interesa, el que más me importa. Tengo también por acá si se le puede someter a un sistema biométrico, un sistema AFIS, un sistema de consulta. Lo refiero a sistema AFIS porque a nivel regional pues todavía hay mucha aplicación de AFIS. Hay otros sistemas que son biométricos que acompañan al sistema, y esa aplicación de esos sistemas biométricos pues van a favorecer un poco más el análisis. Pero de manera general, casi todos los países estamos trabajando con AFIS también, entonces no hay ningún problema, por eso lo dejo acá ubicado referente a esa parte de ese análisis que estoy haciendo. Este es un ejemplo. Fijémonos aquí que tenemos presencia de artefactos. Son elementos, alteraciones que no son de la huella. También vemos, tengo artefactos, tengo distorsión, la huella no es pareja, no es completa, parece que estuviera en degradé, de hecho. No es completa, pero yo puedo analizar bajo un primer nivel que es una presilla. Tengo a la vista en el segundo nivel, acá en el nivel 2, tengo por ejemplo 5 puntos característicos que pues son visibles. Tengo una consideración para someterla al AFIS, y aquí en otros sencillamente yo puedo someter a optimización esa latente, esa huella la puedo optimizar y hacerla visualmente un poco mejor, siempre y cuando todos los procesos que se realicen para optimizar esa latente, esa huella, pues estén registrados. Es decir, si yo realizo cambios, iluminación, balance de blancos, CMYK, disminuyo en un lado, en otro, a través de un programa de mejoramiento forense, un programa de mejoramiento de imagen convencional, tengo que llevar una bitácora con todo este control de estos cambios, porque esta fue la evidencia original que se encontró en el lugar.
Esta fue la evidencia original que se encontró en el lugar. Y si yo voy a presentar de esta una impresión muy completa, muy bien ordenada, pues es que es porque se sufrieron algunas adaptaciones para hacerla mejor visualmente y para poder hacer el análisis, más no porque sea una modificación a la evidencia. Y yo sé que esto judicialmente tiene unas condiciones especiales. Este es otro ejemplo, también estos son ejemplos, esta también y la siguiente. Entonces, ahí vamos con ese primer gran paso, que era ese análisis, pasando por los diferentes niveles y qué es lo que debemos tener en cuenta con las primeras apreciaciones de la huella. Tenemos por comparación, vamos a ver factores en común, pero factores en común de qué característica o de qué tipo. Tengo factores en común en cuanto a los puntos característicos, las minucias. Tengo que mirar o tengo que revisar, ¿sí? Tengo que revisar las dos impresiones al tiempo, no una sola. Tengo que mirar las dos. Y ubicar este elemento que se llama target. El target, técnicamente, pues lo vamos a referenciar como una característica sobresaliente sobre las otras. Y ese target, pues, hace que yo pueda tener diferentes elementos o diferentes características relacionadas con ese target o ese centro original que estamos demarcando a nosotros allí. Por eso tenemos acá esta. Entonces, por ejemplo, tenemos esa impresión. Si hiciéramos acá un sondeo entre todos, yo les preguntaría, bueno, ¿cuál puede ser una de las características más sobresalientes de toda esta huella que tenemos acá? Algunos me dirán, no, es mejor ubicar esta como punto característico más relevante, el más sobresaliente. Otros me dirán, no, el más sobresaliente es este punto característico. Otros me dirán que es este, y así sucesivamente. Por acá alcanzamos a ver uno, por acá tenemos otro punto característico, por acá tenemos otro. Es decir, independiente a la ubicación, el target puede ser cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque ese target es como un epicentro, es como una diana, como en el tiro al blanco. Como en el tiro al blanco cuando hay un polígono. Entonces, ocurre algo parecido a esto, como una mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esa mira en el tiro al blanco? Pues la idea es apuntarle al centro, ¿sí? Al blanco, al centro que viene siendo este. Pues resulta que yo voy a ubicar todos los otros puntos característicos más relevantes, todos los otros puntos característicos más relevantes, siempre comparados o siempre contrastados o siempre relacionados, más bien relacionados a ese target, a ese punto en el cual estoy haciendo esta relevancia acá. Es decir, es el punto característico más sobresaliente y ese punto característico que es más sobresaliente para mí, a mi criterio como investigador, ese punto característico, con ese me voy a basar para ubicar a los demás. ¿Cómo lo hace? Pues al estilo por referencia. Entonces yo sé que tengo acá una cresta, tengo otra cresta y tengo este punto de este lado, que tengo también, eso se me escapó este, tengo acá una cresta, tengo dos crestas y tengo este otro, y así sucesivamente, pero siempre todos están relacionados a ese target, todos están relacionados a ese epicentro, todos están relacionados a ese target, todos son con referencia al target. Entonces, esto es un análisis pues que se hace y la recomendación en este nivel de comparación, que es en ese punto, es realizar ese análisis primero iniciando con la impresión o con la huella que sea más difícil. Las huellas que tal vez tengan mayor cantidad de imprecisiones que vienen del primer nivel, que tenga distorsiones o que tenga artefactos, analizar primero esa impresión, esa huella. Hace más fácil ubicar el target y los puntos característicos para hacer esa comparación, ese emplazamiento, y así poder hacer más fácil esa evaluación, esa comparación. Ahora bien, vamos por acá con la evaluación. La evaluación me puede generar las siguientes determinaciones. O incluye una conclusión que me va a dar un resultado que es incluyente, ¿sí?
el resultado es, dicho de una forma muy castiza, me perdonan tal vez como suene, no sé cómo suene en otros países, pero es el hit, el positivo. Entonces, coincidente, que es incluyente, excluyente, que es como el negativo, el resultado negativo del estudio, no es la misma huella, no es la misma persona. O en este caso, un no concluyente, no puedo emitir una conclusión. Y fíjense que es justamente en este momento de la evaluación donde hago esa conclusión, donde la voy a emitir. Y todo esto está basado porque todos tenemos algo que se llaman unas mediciones mentales. En mediciones mentales, ¿qué podemos analizar? No sé si de pronto han tenido la sensación, yo imagino es muy común, que tal vez nosotros hablamos con alguna persona y nos queda la duda y nos dice, yo de pronto con esta persona ya la conozco, me es familiar, esta persona por su rostro me es familiar. Claro, eso mismo ocurre con las huellas dactilares. Cuando tú empiezas a analizar muchas huellas dactilares, a futuro, dentro de 8 días, dentro de un mes, tú ves una huella y se te hace familiar. Claro, porque internamente, o sea, de forma interna y de forma involuntaria, nuestra mente está realizando este cotejo que estoy haciendo yo acá, el primer nivel y el segundo nivel. Nuestra mente está haciendo la medición mental, está haciendo la comparación, está haciendo esa comparación. Y obviamente teniendo todas esas eh, operaciones mentales, pues voy a llegar a la conclusión, sí, claro, hay similitud entre las dos, voy a mirar que este punto característico esté en un lado y igual en el otro, es decir, voy a generar algo que nosotros acá le llamamos el emplazamiento. Decir, ¿qué tiene característico una impresión en un lado? ¿Qué tiene en el otro costado? ¿Qué tiene en un lado? ¿Qué tiene en la otra impresión? Y así sucesivamente. La idea es hacer la ubicación uno a uno de cada uno de esos puntos característicos. Nosotros estamos en una transición, vuelvo y reitero, nos trabajamos con 10 puntos, pero hoy por hoy nuestros entes investigadores y nuestros entes de policía judicial hacen que ya dejemos de contar puntos y hagamos un análisis mucho más general, donde yo pueda ver los corrientes de las crestas, donde yo pueda ver las formaciones que tienen, donde yo pueda ver qué comportamiento tienen las crestas debajo de los deltas, por ejemplo, qué comportamiento tienen las crestas en la parte superior. Todas esas condiciones hacen que yo pueda hacer esas operaciones, esas mediciones mentales y llegar a esta primera conclusión. Entonces, hasta este punto lo que hemos hecho es sencillamente hacer un análisis, una observación, una aplicación del método, pero lo ha hecho solamente un solo investigador. Una sola persona lo ha hecho. ¿Qué pasa posteriormente? Una vez que yo llego a una conclusión, reitero, las conclusiones son estas que están acá, si es incluyente, si es excluyente o no concluyente, esto va de la mano un poco con lo que las directrices que emite Interpol. Entonces, cuando yo ya llego el resultado de mi evaluación, yo ya digo que esa huella es incluyente una con la otra. Incluyente. Yo digo, sí, es la misma persona, es una huella que está vinculando a una persona en un lugar de los hechos o esa huella está vinculando a una persona en una conducta específica. Esas conclusiones las vamos a dejar a las consideraciones jurídicas, esas condiciones, eso es de lo jurídico. Para mí, como dactiloscopista, como lofoscopista, como analista de huellas, lo único que voy a relacionar es incluyente la impresión A con la impresión B. Hasta ahí nomás, no hago nada más, hasta ahí llega mi labor. ¿Por qué? Porque éticamente es así, porque el perito, a pesar de que el perito está trabajando para una de las partes que están en lidia o en conflicto, pues independiente a ello, el perito no emite razones de juicio que le corresponden al señor juez. El perito no puede decir en este caso, es que esa es la huella que coincide con la huella que estaba en el vaso en el lugar de los hechos donde Pepito le quitó la vida a Juanito, dicho de una forma muy castiza. Entonces,
Hasta ahí llega mi trabajo, solo, independiente. Pero ¿qué sucede? El mismo sistema, pues, ha tenido unas modificaciones y esta es una de las últimas, bueno, ni tan última porque esta es de estas modificaciones del 2003, después del documento de David Ashback en el 2001, sobre el 2003 empezó a aplicar un poco más de fondo la verificación ciega. Y este es el último paso del método, habla de una verificación. Esa verificación, creo que yo le pongo colorcitos a esto. Y esa verificación entonces, esa verificación que yo realizo, eh, no la voy a verificar yo mismo. Yo tendría que generar un banco de casos, todos sin identificar, sin relacionar, sin numerar en cuanto al número erradicado de cada caso. Y yo tendría que compartir mi resultado con mi par perito, mi par pericial, mi compañero perito, que debe tener una formación muy similar a la mía, debe tener una trayectoria muy similar a la mía, o mejor, si se puede, todavía superior, y no solamente está supeditado a la experiencia, también a lo académico. ¿Por qué razón debería ser así? La norma técnica internacional lo relaciona de esa manera. Entonces, la 17020. Entonces, ¿qué pasa con esta ISO? ¿Y qué pasa con el método al mismo tiempo? Pues requiere que una persona ajena al caso, que no conozca de ese caso, que no conozca de cuál fue mi resultado, pues haga nuevamente el paso a paso y verifique el resultado al cual yo llegué. Verifique ese resultado al cual yo llegué. Entonces, si yo emití un resultado que es incluyente, pues mi compañero o el otro perito tendría que hacer esa validación también, llegar a la misma conclusión. En caso tal, en el momento que yo tengo una verificación que se llama una verificación ciega, en el momento de la verificación ciega, en el caso tal, cuando yo tengo una verificación ciega y dos peritos no llegan a una misma conclusión, podemos optar por la participación de un tercer perito. Así se genera una discrepancia pericial. Pues ya quisiera uno en el departamento, en la unidad, en el laboratorio, en ese sitio donde yo trabajo, tener 3, 4 peritos que hagan lo mismo. Sería sensacional, distribuirme por turnos y demás. Pero ¿qué ocurre? Pues hay momentos porque pues falta personal, porque los otros peritos no se encuentran porque están en vacaciones, en comisión, bueno, como se den las circunstancias, pues resulta que yo necesito hacer la verificación ciega. Entonces, hay algunas instituciones que hacen como un banco de casos. Entonces, yo voy a verificar un caso del otro extremo del país y a mí también me van a verificar en otro lugar, en otra ciudad, me van a verificar mis resultados. Entonces, esto pues ya es un poco más logístico, esto es un poco más de consideración interna de cada entidad, dependiendo de la organización, pero pues se puede dar. Importante que se dé verificación ciega, que se vuelva a hacer otra vez el proceso en el cual se llegó a esa conclusión. Si no se llega a la misma conclusión, no tenemos mayor consideración allí porque sí, yo lo puedo presentar, yo puedo rectificar, pero vamos a tener en cuenta que pues lo más recomendable es hacer este tipo de análisis con un tercero que no conozca del caso, alguien al cual yo no contamine, donde yo le diga, venga compañero, usted recuerda el caso donde Caín mató a Abel, entonces esta es la huella del elemento con el que el artefacto este de hueso con el que lo asesinó. Entonces, cuando yo le digo eso a mi compañero, ¿qué va a pasar con mi compañero? Pues se va a contaminar y él, pues e incluso la misma conclusión, pues
va a apoyar a lo que yo le dije inicialmente y no va a ser imparcial. Entonces tiene que ser completamente neutra, imparcial. Yo voy a hacer una verificación ciega de un caso donde solamente voy a mirar las huellas. No voy a mirar qué caso es, si es un homicidio, si es un feminicidio, si de pronto es un hurto, si tal vez es un abuso de confianza. No, nada, sencillamente lo hago de esa manera. Ok. Suficiencia y el umbral con la cantidad, de esto va más apuntando a primer nivel, la cantidad de los puntos característicos, la cantidad de las calidades, de las impresiones, qué rarezas, mientras más rarezas o más condiciones extrañas tenga una huella de forma natural, es mucho mejor para analizar. Las relaciones de las crestas y los bordes, esas son recomendaciones que se dan. Todas estas son recomendaciones que se dan para aplicar ese método. Al mismo tiempo, se aplica un semáforo que es como este. Esto está en SweetFast, este documento está también relacionado. Ya les voy a compartir el link. Ya ahorita les comparto el link para que lo lleven y para que pues lo analicen, hagan una búsqueda y la traducción y hagan una búsqueda y pues miremos cómo está hablando la comunidad técnico-científica a nivel mundial. Aquí no se nos están diciendo, si yo tengo una impresión, sea cual sea, y está catalogada como A, es porque no tengo buenas características. No tengo buenas características, no tengo buenas calidades. Al mismo tiempo, si yo tengo una que está catalogada como B, pues voy a ubicarla acá en el semáforo en amarillo, donde ya dependiendo si hay forma de mejorar ese resultado, optimizar la huella, pues hay de pronto características que sí me puedan dar a esa conclusión. O ya tenemos una huella tipo C, que es el estilo película, donde tengo una identificación que es garantizada, una identificación con la cual yo digo, perfecta, esta impresión corresponde a la otra y puedo hablar diáfanamente, puedo hablar la correspondencia entre la una y la otra a través de todas sus características, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que todas sean completamente incluyentes y poder llegar a un resultado. Entonces, esta es una consideración que se deja para ese tipo de análisis. Para ese tipo de análisis. Bien, ¿tenemos preguntas? Ya casi voy a cerrar. ¿Preguntas? Sí, señor, sí tenemos preguntas. Antes que nada, queremos extender un saludo especial a los países participantes que nos hablan. Sí, está México, Costa Rica y Bolivia. Un saludo muy especial para ellos. Gracias por conectarse. Y tenemos la siguiente pregunta desde México. Nos la hace el señor Alfredo Quintero y nos dice, ¿cómo se tiene que llevar a cabo el proceso de verificación? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bien. Cada entidad, cada entidad puede hacer una lista de chequeo. Si yo soy revisor, usualmente soy el supervisor o el jefe de laboratorio, el jefe de la dependencia, que a veces uno es el que revisa el trabajo de los demás colegas. Entonces, se hace una lista de chequeo donde se lleva la rectificación del paso a paso del método y del por qué se llegó a esa conclusión. Aquí yo tengo que hacer una serie de validaciones sobre todo el momento del emplazamiento. Es muy raro que el revisor, el que haga la verificación, es muy raro que llegue y descarte la impresión, o más bien descarte el cotejo desde el momento mismo del primer nivel. Porque si el método se aplicó de forma asertiva, se aplicó de buena manera, buena condición, como debe ser, desde el primer nivel uno mismo descarta ese resultado, uno mismo lo descarta. Entonces, la recomendación es que se haga a través de una lista de chequeo. Segundo, pues debería hacerse una comunidad de peritos. Eso va dependiendo de cada entidad, de cada institución. Organizacionalmente se ubican a través de un banco de casos que esté siempre disponible.
Y obviamente el perito que va a hacer la verificación, pues que no lo vea como una obligación o no lo vea como algo a lo cual pues se me acumula mucho trabajo, porque el perito que hace la verificación debe tener exactamente la misma condición mental, tiene que ser uno despejado mentalmente. No puede hacer la operación en medio del ruido, en medio de falta de luz, tal vez. No, tendríamos que hacerlo pues con unas condiciones ambientales que me garanticen que yo pueda llegar a una misma conclusión o una conclusión diferente, pero que no vaya a tener ningún tipo de interferencia. Entonces, esa verificación indudablemente debe realizarse con dos o con tres peritos que estén disponibles y que lo hagan para tal con ese fin. Tal vez hace tiempo con un colega hablaba acerca de ese punto de ese punto de la verificación en el método ACEP. Y nosotros en Colombia, eh, como tal, la figura se está construyendo, pero se aplica, se aplica. Tal vez, ¿qué avisora uno? ¿Qué ve uno a futuro? Que esas condiciones de la verificación ciega sean obligadas a través de una ley y a través de, obviamente, de una vinculación de forma normativa como parte del procedimiento, tal vez esto le abra campo a una, ¿cómo decirlo? No sé cómo lo vamos a ver en los países donde estemos, incluso en México, eh, a que se ofrezca una compañía o una empresa que sea encargada de hacer ese tipo de revisiones, solamente con el método ACEP, solamente para hacer verificaciones. Eso ya existe, eso no es lejano. Las empresas hoy en día, hoy por hoy, pues tienen, si quieren acceder a algún tipo de acreditación de norma de calidad, alguna ISO, pues hay empresas que hacen la auditoría y le hacen todo el seguimiento para poder implantar allí poner en marcha más bien el método, el sistema. Entonces, por esa razón, lo recomendable sí es que se pueda hacer con compañía de muchos colegas, muchos peritos. A veces algunos colegas que son pensionados, retirados, que tal vez hacen las veces de revisores, se puede dar no supervisores. Entonces, Ok, de esa manera. listo. Nos hacen la siguiente pregunta desde Chile. ¿Cuántos peritos se necesitan para la verificación de un caso específico si el primero que no puede determinar la uniprocedencia en primera vez? Tendríamos que ser la cantidad de peritos que se den, pero que sean número impar, que sea Ok, número impar, porque es una decisión que va a liberar una discrepancia pericial. Yo recomiendo, ay, hay un documento que me olvida en este momento, es un documento, no sé si es de Henry Lee, es un documento de Henry Lee donde habla sobre eso, la discrepancia pericial, cómo tendría que manejarse. Entonces, primera recomendación es que todos tengan la misma capacidad, que todos estén en las mismas condiciones, ya sea a nivel académico, obviamente, y no quiero que se vea mal la susceptibilidad, ni más faltaba, pero el que tiene de pronto menos experiencia, revisar o calificar al que tiene mayor experiencia, puede que se dé, puede que se dé, pero pues yo sé que al interior de las entidades pues no se va a ver bien, pero se puede dar. Si ese perito es totalmente capaz, cognitivamente es capaz, si tiene la formación específica, tiene el entrenamiento suficiente, tantas veces hemos visto, el estudiante mejora y supera al maestro, muchas veces. Entonces se puede dar esa condición. ¿Cuál otra tenemos? O no sé si la respondí bien. ok. Doc, no, ya no tenemos más preguntas. Lastimosamente el tiempo no nos da. Nos gustaría que por favor nos ayudara con las últimas intervenciones, no sin antes agradecerle a todos los participantes. Muchas gracias por todas sus preguntas y por la participación. Bueno, pues básicamente vamos a dar pues las conclusiones finales. Entonces, el método ACEP es algo que hay que poner, es una máquina que hay que poner a funcionar. Y es una máquina muy útil porque reviste el pensamiento científico nuestro. Esto, si lo analizamos, de esto hay un curso que incluso se ofrece
esa capacitación se ofrece por cuenta de la IAI, en donde nosotros vemos que este concepto del método base tiene que ser muy amplio. Y esto es tan solo un barniz, esto es una cosa muy pequeña frente al mundo que es el proceso del método ACEP. Lo segundo, pues, es buscar una objetividad en la identificación de personas, porque no se nos puede olvidar esto. Nosotros somos los que hacemos esto, identificación de personas. Yo les digo a mis colegas, a mis estudiantes de universidad, les digo, cuando están en pregrado en Derecho, nosotros aportamos a justicia, yo vamos a hacer justicia, perfecto, pero es que esa justicia no se puede dar si no tenemos buen perito o buen equipo criminalístico, desde el lugar de los hechos, desde el momento cuando se conoce del hecho. Aplicar el target, que es esa guía, esa orientación para toda comparación. Esto le ayuda. Si el target lo ubica en una impresión A, en la impresión B también la podemos ubicar. Y también la comparación se debe analizar primero la impresión latente. Bueno, esta es una conclusión para latentes, pero para la impresión que sea más difícil, la más compleja. También seguir las recomendaciones de SweetFast. Ya les voy a dar el link. Ya les voy a dar ese link. Y tenemos que, obviamente, calificar la cantidad de latentes y la calidad. No es llevar al laboratorio latentes porque sí, manchones, no. Usted haga ese, cuando está haciendo la exploración en el campo, los colegas que van a campo, los que hacen allá la criminalística de laboratorio, no me acuerdo cómo se llama en México, bueno, los que hacen de laboratorio allá, esos colegas tienen que pues dar una calificación previa a las latentes, no sobrecargar el sistema. Eso ocurre en todos los países, ocurre eso, acá también ocurre, donde nosotros colapsamos el sistema solo con impresiones que no dan mayor resultado, pero hay que valorar la calidad de las latentes. Recomendaciones y obviamente toda la impresión que ofrece la latente, no extenderse en la redacción de informes. Esto hace parte incluso de una recomendación que será pues acompañado de lo primero que vimos en la primera parte de la charla. Yo creo que fue parte del otro canal antes de que se nos suspendiera, pero en ese caso, esa impresión, más bien ese desarrollo de los informes, ya no tenemos hoy por hoy una criminalística en la cual el perito se extendía y emitía unos informes del tamaño de un tratado. No. Hoy por hoy la vida, la globalización han hecho que la criminalística también sea de emitir resultados pronto. Entonces, tener informes muy extensos, pues no es lo más recomendable. Hay normas en diferentes países que regulan la forma de esos informes, la manera como vienen esos informes. Hay formas de haberlo. Pero no es para todos los países. Colombia sí tiene, en cuanto a la regulación del informe investigador de campo, el informe investigador de laboratorio, y pues ya viene ítem por ítem. Y sobre eso pues se basa nuestro procedimiento penal en cuanto a la forma técnica, la minucia de cómo realizar los procedimientos. Pero es que hay países en donde alguna vez hice un estudio en donde analizábamos los diferentes dictámenes periciales, las diferentes pericias, y habían unos en donde encontrábamos un documento, qué fue lo que se hizo, cuál fue la conclusión y se acabó, pero habían otros en donde pues todavía se pensaba de una forma muy robusta. Yo entiendo que en muchos países latinos todavía está la transición y pues estamos ahora pasando a un sistema que es penal acusatorio, que es oral. Entonces, está en un sistema que es oral. Entonces, la idea es hacer con esto, por supuesto, una buena dinámica para evitar colapsar el sistema y llegar a conclusiones que definitivamente se van a cargar demasiado, se cargan demasiado el sistema. Entonces, permítanme acá, yo les dejé compartir pantalla y acá, porque quiero mostrarles ya como última, mostrarles acá, la información de contacto en esta dirección de correo pueden ubicar, la dirección de la IAI División Colombia, Sudamérica, y tenemos acá pues mi teléfono celular, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Estoy siempre pues a la orden de ustedes. No sé si tengamos alguna pregunta, apreciación, sugerencia y demás.
Doctor César, de parte de la IAI, nuevamente agradecerle por este tiempo. Desafortunadamente, el tiempo no nos da para más. Agradecerte por excelente ponencia. Hemos recibido comentarios de felicitación. Muchísimas gracias. Queremos intervenir ya como última instancia con el doctor César Hernández. Él es el director de capacitación de la IAI. Doctor César, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Doctor MacGyver, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor Daniel, buenas noches. Muchas gracias por tan excelente exposición. Queremos agradecerle de parte de la Asociación Internacional de Identificación, sede Colombia, que nos hayan acompañado el día de hoy. De igual manera, queremos invitarlos a nuestras capacitaciones. Vamos a tener conferencias los días martes y los días jueves a las 6 de la tarde de Bogotá. Nuevamente, doctor Daniel, muchísimas gracias por su colaboración. Sabemos que este es el inicio de unas muy buenas conferencias con lo que es el desarrollo de la investigación criminal a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica. Gracias, doctor MacGyver, y por favor, termine usted y cierre el evento. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Como última medida, extenderles un saludo. Muchísimas gracias a todos los países conectados. Queremos informarles que de parte de la IAI venimos cargados con una serie de conferencias. En total van a ser 10 de diferentes temáticas. Nuestros horarios van a ser a través de esta plataforma los días martes y jueves en horario de 6 p.m. hora de Colombia. Bueno, para que pues puedan realizar ahí las mediciones con los usos horarios de cada uno de los países. Nuestra siguiente conferencia va a ser el día martes y se trata sobre fotografía forense en 360 grados, el lugar de los hechos. Así que cordialmente invitados a todos los países, a todas las personas. Muchísimas gracias. Esto es la IAI, Colombia. Bye, bye.